Bueno, nuevamente, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio del Instituto de Estudios Judiciales. Tenemos para compartir con ustedes hoy esta charla sobre violencia laboral y de género en el mundo del trabajo, que fue organizada desde el Instituto junto con la Asociación Judicial Bonaerense y la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Para dar comienzo y presentar a la doctora Sosa, vamos a escuchar primero a Karina Albarracín, quien es secretaria de Hacienda de la Asociación Judicial Bonaerense y también es secretaria de Género de la Federación Judicial Argentina. Karina. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Bueno, primeramente celebrar estos encuentros que estamos haciendo desde la Asociación Judicial Bonaerense en conjunto con el Instituto de Estudios Judiciales. Para nosotros es un gran avance poder hacer este tipo de capacitaciones y queda demostrado con la última reunión paritaria en la que tuvimos con presencia de la Corte, donde se van a establecer nuevas capacitaciones como modalidad de ascensos en las nuevas categorías. Por lo tanto, para nosotros es un avance importantísimo este convenio que se ha firmado junto con el Instituto de Estudios Judiciales. Así que abogamos a que estos encuentros se sigan manteniendo y que podamos avanzar en ello. Para esta capacitación fue convocada la doctora María Fabiana Sosa, abogada laboralista, litigante independiente y asesora sindical, con actualización en Género y Derecho de la UBA, maestranda en la especialización del Derecho del Trabajo de la UBA y auxiliar docente en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Así que vamos a darle la palabra a la doctora. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Karina. ¿Se escucha bien? Bueno, ante todo, buenas tardes y gracias por la invitación. Disculpas por las demoras en comenzar. Si quieren y pueden, trataremos de recuperar estos minutos que son tan importantes en el tiempo de cada uno y cada una al final, a quienes quieran quedarse, y si la asociación considera que podemos extendernos unos 10 minutos, más que nada para no cortar el desarrollo de la actividad o las preguntas. Eliminé algunos videos como para ir directamente a lo que es más bien contenidos, para poder aprovechar este tiempo, esta hora y media que, bueno, inicialmente teníamos prevista y que ahora por ahí se acortó un poquito. Agradezco, bueno, en principio, como decía, la invitación a los colegas que se sumaron recién para permitirme ingresar, a la Asociación Judicial Bonaerense y al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, a mi querida Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas que bueno, tanto venimos trabajando en estos temas. En principio, mi idea es desarrollar como 4 ejes a lo largo de esta presentación que voy a hacer. Si después alguien precisa algún material o aclaración, yo no tengo problema en enviarlo, pero en principio voy a hacer como una charla o una conversación o una disertación más bien de contenidos que me parecen centrales para trabajar este tema, porque nunca asumo que todo el mundo se representa la misma imagen cuando estamos hablando de violencia laboral o de violencia de género. Entonces parto de ciertas ideas, de ciertos conceptos que me parece que es importante clarificar para después avanzar en algunos desarrollos. Entonces trabajaré un poco en principio sobre la conceptualización, un abordaje sobre la violencia laboral, en principio de lo que venimos viendo hasta este momento. Después voy a entrar más bien en lo que es violencia de género, el enfoque de violencia de género, y después voy a pasar por la normativa que tenemos en nuestro país al respecto de violencia laboral, y finalizaré con, bueno, la estrella de la jornada, que para mí sería el convenio 190 y la recomendación 206, y este cambio de paradigma que trae en el entendimiento de lo que es esto que se ha llamado el flagelo del siglo XXI, que es la violencia laboral, ¿no? Siempre que hablo de este tema comienzo planteando los últimos datos que nos trae el Observatorio de Femicidios de la Casa del Encuentro, que dice que desde el 1 de enero al 31 de agosto de este año se produjeron
173 femicidios, 9 transfemicidios y 14 femicidios vinculados de varones. 186 hijas o hijos quedaron sin madre, el 64% son menores de edad, ¿no? De estos datos, por ejemplo, alguno más que podemos agregar es que 25 víctimas habían realizado denuncias, 11 femicidas tenían dictada una medida cautelar de prevención, 17 víctimas tenían indicios de abuso sexual y otros datos que pueden encontrar. El término femicidio es un término político y hoy no vamos a hablar de derecho penal, ¿no es cierto? Pero entendemos que es la denuncia de la naturalización de la violencia sexista en nuestra sociedad y es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer, por una persona hacia una mujer, en principio por un hombre, una identidad masculina, contra una mujer que considera básicamente de su propiedad. Hola, me parece que me quedé, volví, ¿escucharon? ¿Se perdió mucho? Te estamos escuchando. Un segundito, ahí te estamos escuchando. Estaba con estos datos del Observatorio del Encuentro que, bueno, empezaba mencionando qué es esto de la idea del femicidio y por qué hablo de estos datos que obviamente los pueden encontrar en cualquiera, en los distintos relevamientos que hay, ¿no? Porque estos datos no solo son cifras, son personas a las cuales no se protegió contra la violencia de género, ¿no? ¿Por qué comienzo hablando de estas cifras, de estos datos, cuando el tema de hoy es violencia en el trabajo y violencia laboral y violencia de género? Porque es muy difícil trabajar sobre estos temas en un contexto como el actual si no revisamos esta foto completa de la situación, donde observamos que según los datos o los registros que querramos tomar, seguramente la situación de las mujeres es desigual en relación con otras identidades, ¿no? Para avanzar en este tema, o mejor dicho, para entrar en lo que es la violencia laboral, siempre comienzo refrescando las ideas del derecho del trabajo que me enseñaron algunas reflexiones en torno a el trabajo, ¿no? Este concepto de trabajo que tenemos. Muchos autores hablaron durante mucho tiempo de que, bueno, la palabra trabajo deriva del latín, del término tripalium, que era este elemento compuesto por 3 palos que se amarraba a los esclavos para azotarlos, y desde entonces, ya con esta idea, el trabajo tiene de por sí una connotación peyorativa, que está relacionada con el sacrificio y con el esfuerzo. Inclusive en el lenguaje popular decimos, hoy es lunes, hay que trabajar. No todo el mundo dice, hoy qué alegría, hoy es lunes, voy a trabajar, ¿no? Pero también hay otra idea que da vueltas respecto del trabajo como algo que permite organizarnos, que permitiría en un ideal, si se quiere, de desarrollo humano, proyectarnos en la vida, ¿no? Esta idea del trabajo como dignidad. No sabemos que no siempre esto se da claramente, pero está ligado de algún modo a la autorrealización de las personas, ¿no? Que nos permite crecer de algún modo en nuestra organización económica, profesional, en nuestro proyecto de vida, en el ideal, ¿no es cierto? Porque me dirán que no todo el mundo lo puede vivir así. Entonces, entendiendo esto, también podemos empezar a ver que acá en el trabajo se proyectan no solo los saberes, los sentimientos, las ideas, los deseos de las personas, sino también su subjetividad. Y sobre la idea de la subjetividad voy a volver más adelante. Es importante tener en cuenta la subjetividad de la persona que trabaja, porque todas las personas pensamos salir a trabajar en producir, en el desarrollo, en la transformación que produce el trabajo sobre nuestra persona y en la incidencia que tiene en nuestra vida diaria. Permanentemente nos enfrentamos a ciertas vicisitudes en el mismo lugar de trabajo donde nos estamos desarrollando, ¿no? Donde surgen miedos, dudas, satisfacción, incertidumbre, todas las emociones que se puedan desarrollar o que puedan vivir las personas a lo largo de su actividad laboral. Creo que hay un micrófono abierto, por ahí que interfiere un poco. Si lo pudieran cerrar. Entonces, entendemos que el desarrollo laboral de las personas claramente está atravesado por un montón de aspectos que inciden
en su jornada diaria de trabajo, porque nadie trabaja solo ni sola, y en este sentido que se va construyendo en su propia búsqueda, donde se desarrolla en alguna faceta la competitividad, la cooperación entre las personas, es donde siempre volvemos a esta idea de la relación con la intersubjetividad, ¿no? Es decir, lo que nos pasa a nosotros mismos, mismas en el desarrollo laboral, con las personas que trabajan con nosotras, con nuestros superiores, con terceros que atraviesan y que aparecen y que interactúan con nosotras y nosotros en el ámbito laboral, ¿no? Muchas de estas personas también son trabajadoras y trabajadores que están insertas en la organización o que casualmente están pasando por la organización. Entonces hablamos de que en estas relaciones vinculares, laborales, tenemos en toda la vida relaciones vinculares, pero en el trabajo es una de ellas, es donde aparece en muchos aspectos, en muchos momentos, la situación de violencia laboral. En algunos casos y en la mayoría de los casos como una forma de circulación o de abuso del poder, ¿no es cierto? Donde estos estamentos empiezan a resquebrajar de algún modo. Entonces, entendemos que en el ámbito laboral, la mirada del jefe, de los compañeros, de subalternos, de terceros, como dije, implican algo, nos condicionan, nos proyectan de algún modo, porque más allá de que trabajamos por una retribución, como dice uno de nuestros maestros, Mario Ackerman, la verdad es que la persona trabaja a cambio del salario, todo lo demás son otros condimentos que a veces están y a veces no, pero en principio se trabaja por un salario, ¿no? Que es la retribución principal. Pero todo lo demás también acompaña a nuestro desarrollo laboral. Por eso la mirada de los demás, el impacto de nuestro desarrollo laboral en nuestros vínculos laborales y nos repercute de algún modo. Entonces podemos entender, digo, en esta idea que yo planteo desarrollar brevemente, y seguramente si hay gente de otras interdisciplinas lo desarrollará mucho mejor y más completamente que yo, planteo que el trabajo no es solo el espacio donde nos ganamos la vida, sino que además es el lugar donde se están jugando otros deseos, intereses, nuestra propia identidad, nuestro proyecto ideal de vida. Entonces, comenzamos a hablar de que en esta idea de trabajo puede aparecer otros impactos, ¿no? La violencia laboral en todas sus modalidades, en todos los tipos que después desarrollaremos, sin necesidad de detenernos, pero los vamos a trabajar, tiene que ver con condiciones estructurales de desigualdad y discriminación que están enquistadas en nuestras sociedades, en principio, ¿no? Después vamos a volver un poco sobre eso, sobre esto. A veces se produce, solamente la violencia laboral es producto del ambiente de trabajo, del ambiente donde estamos, y otras veces también se suma esto a las violencias que traemos y estas mochilas que por ahí traemos de otras situaciones de violencia que estamos viviendo y que a su vez tienen un impacto en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Entonces, para tratar la violencia laboral, para intervenir, para prevenirla y si se quiere sancionarla o erradicarla, es necesario complejizar las causas que se producen en el ámbito de trabajo, ¿no? Porque sabemos que si hay violencia si hay violencia laboral en el ámbito público o en el ámbito privado, es necesario también desarrollar y estudiar las condiciones en las cuales se da la política laboral. Entonces, aparece la violencia laboral como una problemática contemporánea, en principio, no porque es algo nuevo, porque la violencia laboral existió siempre, sino que porque fue conceptualizada y visibilizada recién en los últimos años y ha tenido otro desarrollo y otro tratamiento, ¿no? En el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Sobre todo por el impacto que tiene en la salud psicofísica de las personas que trabajan, pero a su vez en el impacto que tienen los vínculos laborales, en el ambiente de trabajo, en la organización laboral y en la sociedad en general. Entonces se habla de este flagelo que atenta contra los derechos humanos, que tiene consecuencias negativas para las personas que trabajan, las organizaciones y la sociedad. Por eso es la importancia también de darle un tratamiento, por todo el impacto que tiene. Entonces es necesario entender que algunas de estas prácticas tienen que ver con naturalización de situaciones que se fueron dando a lo largo del desarrollo laboral y que recién desde hace un tiempo a esta parte empezamos a entender que esto socialmente debería tener otra mirada o tiene otra mirada, ¿no? Empezamos a entender socialmente lo que significa. La conceptualización de la violencia laboral
también es compleja porque hay muchas definiciones, seguramente les vendrán a la cabeza varias, algunas voy a desarrollar brevemente, pero también depende de quién lo aborde el estudio, ¿no? La biblioteca que traemos, pero la realidad es que constituyen, lo importante es tener en cuenta es que constituye una de las principales fuentes de desigualdad, discriminación, estigmatización y conflicto en los lugares de trabajo. Es consecuencia de estas situaciones que dijimos, estas cuestiones estructurales que, bueno, Rita Segato lo define claramente como que la violencia en sí, en general, es el resultado de una discriminación estructural inherente a un sistema jerárquico patriarcal asentado en reglas de estatus naturalizadas que el Estado tiene la obligación de tratar, de modificar, de combatir, de sancionar, ¿no es cierto? Y de erradicar. Pero yendo a algunos de estos conceptos, voy a desarrollar brevemente. En la doctrina, por ejemplo, podemos encontrar que se habla de distintas acepciones, ¿no? Se ha generalizado el término bullying y el término mobbing especialmente, es una de las ideas que más se nos representan cuando decimos violencia laboral, pero ambas reconocen este impacto negativo sobre la persona que la sufre, presencia de indicadores de desbalance de poder y el uso de diferentes estrategias para ejercer esta acción de bullying, de mobbing, con la imposibilidad de la persona, destinataria obviamente, de eludir esta acción violenta o de emitir o de repeler esta acción violenta en la mayoría de los casos. Algunos autores dicen que el hostigamiento psicológico, moral o laboral se definía, pero están estas definiciones, aunque no es importante detenernos, como un conjunto de acciones de violencia psicológica de manera reiterada, durante un periodo prolongado de tiempo. Recuerden esta idea de que el mobbing se hablaba de un periodo de 6 meses habitual, que se diera en forma recurrente. Además hablaban de una intención, ¿no? Porque era este otro aspecto que tenía, ejercido por una o varias personas hacia otra persona, pero con un objetivo además, de causar un malestar. Había una intencionalidad, molestar, incomodar, o lograr que esta persona se autoexcluyera o se eliminara, hasta se autoeliminara del lugar de trabajo. Tradicionalmente, Marie-France Irigoyen, que seguramente la habrán escuchado por lo menos, habla del acoso laboral como una de las expresiones del acoso moral, ¿no? Entonces, más allá del concepto que utilicemos o la definición en la cual nos querramos posicionar, podemos hablar de que se presenta la violencia laboral a su vez de distintas formas. La más común claramente es la agresión física, como una conducta directa o indirecta, que se da en algunas situaciones, no es lo más común, para ocasionar un daño sobre una persona. El acoso sexual es una de las formas que más se ha visibilizado y que más se da en violencia hacia las mujeres, ¿no? Como aquella conducta o comentario reiterado con una connotación sexual, básicamente, basado acá en una relación de poder, no consentido claramente por quien la recibe, ¿no? La idea del consentimiento está totalmente presente en esta exposición, en este planteo de la definición. Este acoso sexual condiciona a su vez, perjudica o tiende a obtener algo respecto del desempeño laboral, creando este entorno intimidatorio, humillante, del cual muchas veces se ve que la persona no puede salir o no tiene la posibilidad de decir no por esta situación que se ve. También hablamos del acoso psicológico, ¿no? Como aquella situación en la cual una persona, un grupo de personas ejercen se dice maltrato modal o verbal, de forma alternada, continuada, recurrente o sostenida en el tiempo, sobre una persona buscando desestabilizarla, aislarla, destruir su reputación, deteriorar su autoestima, distintas formas, ¿no? O lograr que se vaya degradando y progresivamente esta persona o se vaya autoexcluyendo o reprimiendo en el lugar de trabajo. También en los últimos tiempos se ha hablado de la idea del ciberacoso, que el convenio 190 lo menciona y a su vez ha quedado en evidencia en el contexto de la pandemia, ¿no? Este hostigamiento virtual, intencional y continuo, digo por esta idea de que estamos en situación de teletrabajo o trabajo en modalidad de trabajo remoto. Entonces ha proliferado, se han visto más situaciones, hay algunas encuestas informales que lo han relevado, este hostigamiento virtual, intencionado, claramente continuo, o a veces puede ser intermitente, contra una persona a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Por cualquier medio, celular, web, Facebook, redes sociales, Twitter.
También se habló y se habla a veces, no es tan importante detenernos, de la direccionalidad de la violencia vertical, descendente, ascendente y horizontal, respecto de la persona emisora o destinataria de la violencia y respecto de, bueno, probablemente trabajadores en una esfera interior, en la escala jerárquica hacia superior y entre pares, ¿no es cierto?, con la misma jerarquía. Hace un tiempo se conceptualizaba específicamente la violencia laboral deteniéndonos en la idea de abuso de poder, ¿no? Pareciera que, o se preguntaba si siempre tenía que estar presente esta idea de abuso de poder o de una relación desigual de poder, con esta finalidad de someter, excluir a la otra persona, y también se hablaba de la idea de la intencionalidad de un daño, ¿no? La idea de causar un daño, de lograr algo respecto a esta persona. ¿Qué podía ser esto de expulsar directa o indirectamente a una persona del lugar de trabajo o quizás de unas tareas, ¿no es cierto? No solo de la organización, sino relegarla en el lugar de trabajo. Y acá es donde hay que tener muy presente que muchas veces estos desniveles vienen de las relaciones sociales de género, que creo que algo ya trabajaron con la doctora Cintia Bención, el impacto de género que afecta de una manera desproporcionada a ciertas identidades, claramente, ¿no? Entonces, las relaciones sociales de género es esto que se expresa en una distribución desigual de poder entre hombres y mujeres o entre identidades masculinizadas y feminizadas, generando situaciones de tensión y violencia que afectan fundamentalmente y de manera desproporcionada a las mujeres. El acoso sexual en el ámbito laboral es, como dije antes, una forma de discriminación específica basada en el sexo que afecta claramente en forma desproporcionada a las mujeres o identidades feminizadas, que la OIT ya ha mencionado como, al momento de definir acoso sexual en el ámbito laboral, decía que era el comportamiento en función del sexo de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre. Recordemos que antes decíamos no querido, una idea de no consentimiento, ¿no? Que puede consistir en acercamientos, proposiciones, tocamientos, invitaciones no deseadas de naturaleza sexual que pueden provenir de un superior, a veces provienen de un compañero de trabajo, pero aquí también hay una relación desigual en materia de género que influye de manera directa, y acá es donde de algún modo también influiría en las posibilidades del empleo, ¿no? Y en las condiciones de permanencia o ascenso en el lugar de trabajo. El hostigamiento laboral y el acoso sexual en el trabajo son expresiones de violencia de género muy extendidas en los espacios laborales. Consecuencias de la violencia laboral, no me voy a detener en esto porque sabemos que las consecuencias impactan en todas las personas, claramente, porque si bien es un fenómeno que tiene una problemática compleja y que a su vez es multicausal, no hablamos de esta estructura de desigualdades, debe ser abordada de una manera integral, pero sabemos que tiene consecuencias en todos los planos que mencioné antes, en la persona que lo sufre, en la sociedad y en la organización en su conjunto, ¿no? A su vez, hay algo que pasa que deteriora las relaciones sociales dentro del ambiente de trabajo cuando se vive alguna situación de violencia laboral, ¿no? Pensemos en estas ideas cuando se dice, y después de que pasó eso el ambiente no es igual, quedó cierta tensión, hay cosas que no se pueden hablar, hay como un halo de, bueno, se tensiona el ambiente de trabajo, ¿no? Ni que hablar para la persona que lo sufre, que tiene consecuencias o impactos en su salud psicofísica, ¿no? Por eso se habla de los riesgos, ¿no? Esta idea de las personas que después comienzan con estos altos índices de ausencias, estas famosas licencias o carpetas psiquiátricas, que a veces terminan siendo una forma de encauzar una situación de violencia laboral porque la persona no puede volver al lugar de trabajo, ¿no? Y el impacto que esto trae para su salud. Respecto a algunas cifras que puedo mencionar de la violencia de género, de la violencia laboral, voy a volver después. Primero voy a pasar más bien a lo que es violencia de género. Voy mirando el tiempo como para poder tratar los 4 temas y que podamos hacer espacio de preguntas. Respecto de ya entrando en lo que es la idea de violencia de género, que sé que también algo de género han trabajado, partimos de esta base, ¿no? Que la violencia laboral es una de las principales fuentes, como dije antes, de inequidad, discriminación, estigmatización y conflicto, que
las consecuencias trascienden sobre todas las personas, pero ya desde Naciones Unidas, por ejemplo, se comenzó a desarrollar que la violencia de género es todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ¿no? Ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Entonces, esto sabemos que tiene un impacto diferenciado en función de el sexo y el género, o el género de las personas. Voy a hacer medio segundo de manifestar esto, entendiendo, o al menos para referirme en los términos en los cuales hablo. El sexo refiere a las características biológicas y fisiológicas que definen a hombres y mujeres, o a varones y mujeres, y el género tiene que ver con esta categoría analítica y se refiere a estas diferencias culturales o sociales que se asignan a la identidad femenina o masculina, ¿no? Entonces, el género es este conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales, podríamos decir, para construir socialmente y simbólicamente lo que se representa de varón o masculino y mujer o femenino. Con esta distinción hay que reconocer que existen brechas entre los sexos o géneros, que no es lo mismo el valor que nuestra cultura le asigna a lo femenino y a lo masculino, y tendríamos un montón de ejemplos para trabajar este tema, pero hoy no es el caso. Pero sabemos que yendo al ambiente del trabajo, a la cuestión del derecho al trabajo básicamente, o al empleo, también hay una relación respecto de el diferente valor que se asigna al trabajo femenino y al masculino, a esta idea de la segregación en actividades más feminizadas, que tienen de las mujeres claramente, que tienen a su vez un correlato en una valorización más baja respecto de la escala salarial, las mujeres que se insertan a su vez en puestos más precarios o con menores condiciones laborales, con el impacto que tiene en el desarrollo laboral de las mujeres e identidades feminizadas, y ni que hablar del colectivo LGTBIQ en el ascenso laboral o en la trayectoria laboral de las personas que trabajan. Es muy diferente el impacto que tienen. Entonces sabemos que hay mandatos de género, hay roles asociados con los géneros y hay condicionamientos a la hora de ver lo que estamos mirando en los lugares de trabajo, ¿no? Esto de ver y mirar, que no es lo mismo. Y claramente en el mundo del trabajo los estereotipos basados en el sexo o género también desarrollan esta idea de valorar en una forma predominante o más importante lo masculino, con ciertos prejuicios sexistas al momento de evaluar el trabajo femenino. A su vez, hay una idea, se entiende que al trabajo de las mujeres se suman las responsabilidades familiares, que en la mayoría de los casos no son compartidas, y esto refleja este impacto que tiene de una manera desproporcionada en el desarrollo laboral de las mujeres, ¿no? Y cuánto impacta también el sesgo de género al momento de analizar el ingreso a un lugar de trabajo y a quién se da preeminencia al momento de ingresar, por esta idea de la penalización de la maternidad, porque se asume que las mujeres van a ser las destinatarias actuales, reales o futuras de ocuparse del cuidado de niñas, niños, en el momento de tenerlos o si ya los tienen, y que esto va a hacer que falten al lugar de trabajo y que se ausenten y que a su vez no participen. Entonces todo lo que implica el ser mujer en el desarrollo laboral, ¿no es cierto? Y cómo estos estereotipos funcionan por ahí no de una manera violenta, aunque en algunos casos sí, pero a veces discriminadora, ¿no? Y sabemos que la discriminación es una de las formas que toma la violencia, especialmente en materia de violencia contra las mujeres. Entonces, sabemos que cuando se ejerce a su vez violencia laboral sobre las mujeres o las personas de una identidad u orientación sexual no hegemónica, se utilizan muchas veces descalificaciones, malos tratos referidos a estas situaciones, ¿no? Al margen de otro tipo de ataques que se dan. Según la Convención Belén do Pará, que entiendo que también la mencionaron y no voy a entrar en detalle, la violencia contra la mujer es cualquier acto, acción
o conducta basada en el género, que cause la muerte, el daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, ¿no? Esta idea que trae la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra me parece, me perdí unos minutos o estaba en Belén do Pará. ¿Algo sí, más? Ahora sí, ahí justo se cortó. Ahí, pues entonces el momento que me avisó que me estaban uniendo de nuevo. Bueno, entonces, Belén do Pará trae estos mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres, como tanto en el ámbito público como en el privado, ¿no? Entonces, en este sentido, define a la violencia contra la mujer y establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Esto, recuérdenlo, que lo vamos a volver a tomar en el convenio 190. Y la destaca como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Es esta definición de violencia la que incorpora claramente el concepto de género y comprende todas las manifestaciones de violencia que se ejercen contra las mujeres en el ámbito público, en el ámbito privado, abarca múltiples y heterogéneas problemáticas. Obviamente menciona algunas: violación, maltrato, abuso sexual, acoso sexual en el lugar de trabajo. También contempla las interseccionalidades que se dan en las violencias, ¿no? Estas otras mochilas que podemos cargar al momento de sufrir una violencia y que hacen que sea más pesada, como son las condiciones de etnia, raza, salud, orientación sexual, condición de migrante y otras, ¿no? que pueden aparecer. Es una definición abarcativa que denuncia, como dije, la violación de los derechos de la libertad, el derecho a la libertad, a la integridad personal y a la salud, ¿no? Con el impacto que tienen los derechos, en todos los derechos civiles, sociales, económicos, culturales, políticos, claramente. Entonces, la violencia entendemos que es inseparable de la noción de género porque se basa y se ejerce por la diferencia social entre mujeres y varones. Celia Moroz, por ejemplo, dice que el género constituye la construcción misma de la jerarquización patriarcal, ¿no? Entonces, las relaciones de género se presentan como un instrumento conceptual que a su vez debe ser interdisciplinario para tener en cuenta la mirada que nos pueden traer otras disciplinas, para estudiar esta realidad compleja, pero de una manera integral, de estas diferencias de género que se dan en función, por ejemplo, de la división sexual del trabajo, que trae un impacto claramente desproporcionado. Entonces, sabemos que estas consecuencias, como dije antes, tienen un impacto en todas las personas, pero la violencia de género produce algo que algunos autores hablan de este fenómeno de desestructuración psíquica, porque perturba en diferentes grados el aparato perceptual y psicomotor, y más allá de las respuestas que puedan dar las mujeres, si es que la pueden dar, siempre tienen un impacto de una manera desproporcionada, ¿no? Según las personas que estudian el tema. Claramente yo en esto puedo comentar lo que vengo estudiando, lo que vengo leyendo. Entonces, más allá de las posibilidades de respuesta o las reacciones que puedan tener las mujeres, yo siempre digo, más allá de que una mujer sea empoderada, este término que mucho no me cierra porque vuelve a hablar de una idea de poder, no importa, más allá de la posibilidad de respuesta, algo hay que hacer frente a la violencia de género. No se trata de cómo se puede responder, sino de evitar que suceda, ¿no es cierto? Entonces creo que para avanzar un poquito en esto y para ver el impacto diferenciado que hay, quería mencionar algunas cifras. Por ejemplo, están las cifras de la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral, pero voy a empezar con otras que después, si quieren, se las puedo compartir, respecto de una encuesta que se hizo entre fines de 2020 y principios de 2021, entre Ella, Grow y Boomerang, se llama Violencia en el ámbito laboral, y trae algunos datos que son un poco preocupantes, ¿no? Dice que el 73% de las personas encuestadas en Latinoamérica, no fue solamente en nuestro país, sufren o sufrieron alguna situación de violencia o acoso dentro de su lugar de trabajo en el último año. Esto se hizo en Argentina, Chile, Ecuador y Perú.
En Argentina la muestra se conformó de mujeres cis, 69%, hombres cis, 27%, y personas LGTBIQ+, 4%. En lo que respecta a la orientación sexoafectiva, el 86% de las personas encuestadas se identificó como heterosexual, mientras que un 8% se reconoció con identidades sexuales no hegemónicas. Sorprende el alto porcentaje del registro de la violencia que se dio en la encuesta, y esto puede ser que tiene que ver con que probablemente las personas encuestadas tenían alguna idea de un trabajo respecto de qué era la violencia laboral, pero lo importante es que lo que se advierte es que los altos niveles de acoso laboral tienen que ver con esta cultura, como dije, que naturaliza o que habilita o que permite que se sigan perpetuando ciertos tipos de comportamientos, y con organizaciones a su vez, empleadores de trabajo, que aún no pueden avanzar hacia la erradicación, que obviamente sería el fin último, ¿no? Entonces, en Argentina, por ejemplo, el 69% de las mujeres afirma haber vivido personalmente experiencias de violencia o acoso dentro de su entorno de trabajo. Por su parte, el 62% de los hombres aseguró haber pasado por alguna situación de este estilo, y un 59% de las identidades LGTBIQ+ ha experimentado un hecho de violencia o acoso laboral. El 13% de las personas de este colectivo recibió comentarios inadecuados acerca de su identidad de género en el ámbito laboral, mientras que el 12% de las mujeres declara haber recibido comentarios de este tipo en relación a su edad, por ejemplo. Por otro lado, la violencia experimentada por los varones que han recibido, porque claramente también pueden sufrir violencia laboral, es diferente. Encontramos un 70% más en varones que en mujeres, hechos relacionados a comentarios inadecuados sobre la orientación sexual, bromas por discapacidades y acontecimientos violentos, en este caso sean más como golpes, empujones, cachetadas, entre otros. Avanzando un poquito más en este tema, por ejemplo, también en momento del ASPO, también sabemos que se modificó claramente nuestro desarrollo laboral, la distribución de las tareas y los tiempos, ¿no? En los lugares en nuestros hogares, así como nuestro desarrollo laboral o el cumplimiento de nuestro débito laboral. Y hay datos de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, que depende del Ministerio de Trabajo, que dice que en los primeros 9 meses del año, de enero a septiembre del 2020, advirtieron que en el contexto de la pandemia aumentaron las consultas, ahí es para consultas y puede ser que sea denuncia, por violencia laboral en un 18,8% respecto del 2019. Y asimismo, las denuncias aumentaron comparadas con un mes sin pandemia y otro con pandemia, aumentaron un 118%, ¿no? También la UABL advierte que se tuvo que considerar un tipo de violencia laboral que no habían considerado, que es la violencia económica respecto de las denuncias que recibieron al principio, ¿no? En el impacto que tuvo. Avanzando, y trato de ir a la parte análisis normativo y convenio 190, voy mirando la hora, respecto de cuál es nuestra experiencia en materia de violencia laboral, qué es lo que tenemos en nuestro país. Si relevamos el marco normativo nacional en materia de violencia laboral, hay un mosaico legislativo que no es uniforme, porque tenemos una ley, no tenemos una ley nacional en materia de violencia laboral, salvo la tutela que hay consagrada para las mujeres en la Ley de Protección Integral de la Violencia, que es la 26485, que define qué es la violencia contra la mujer y establece, velando para el derecho a una vida libre de violencias, y la destaca también como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esta ley, la 26485, y vuelvo a lo anterior, dije un mosaico regulatorio no uniforme porque en materia provincial hay alguna normativa, pero es variada y es para el empleo público y totalmente está, digamos, no es uniforme, no tiene los mismos puntos de análisis o de conceptos.
Por eso es que hay distinta recepción, pero a su vez es muy escasa la protección que hay. Lo que más hay es lo que podemos ver en función de la 26485 de protección de violencia contra las mujeres, ¿no? Que es esta ley que tiene este nombre largo, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, que fue sancionada el 11 de marzo del 2009, que define la violencia contra las mujeres en el artículo 4 y en el 5 enumera y define los distintos tipos de violencia. Mientras que en el artículo 6 avanza en las modalidades y ahí es donde, dentro de las formas de manifestarse, podemos encontrar una definición de violencia laboral, que a su vez se complementa de una manera bastante proteica con el decreto reglamentario 1011 del 2010, que introduce en 4 párrafos más elementos para definir la discriminación en el ámbito laboral y a su vez aporta una definición de hostigamiento psicológico, ¿no? Yendo en algunas partes voy a mencionar esto porque es de suma importancia al momento de la tutela judicial efectiva, tener en cuenta esta ley, que la podemos unir claramente con la ley de contrato de trabajo, y de hecho así se ha visto en numerosos casos. El artículo 4 es el que define la violencia contra las mujeres como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta en el ámbito público o privado basada en una relación desigual de poder, afecta su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también su seguridad personal, y quedan comprendidas las perpetradas por el Estado o sus agentes y se considera violencia indirecta toda acción u omisión, disposición o criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Al hablar en el artículo 5 de los tipos de violencia, menciona las violencias física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica, y después la violencia política, que es la que se incorporó más recientemente. En el artículo 6 especifica y define las modalidades mediante las cuales se puede manifestar la violencia y comprende la doméstica, la institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática. Pero yendo a la violencia laboral, que es la que hoy vamos a trabajar, el artículo 6, inciso C de la ley, es la que menciona como, o define como aquella que consiste en discriminar a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados, que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos relacionados con estado civil, maternidad, edad, apariencia física, realización del test de embarazo, como también quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función, e incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral, ¿no? El decreto reglamentario que dije antes establece en 4 párrafos mayores especificaciones sobre discriminación en el ámbito laboral, a la cual define como cualquier omisión, acción consumada o amenaza que tenga por fin o por resultado provocar distinción, exclusión o preferencia basada en motivos relacionados con el sexo, ¿no? Y a su vez habla de que cualquier motivo que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato, empleo u ocupación de las mujeres. A su vez, también entiende como discriminatoria la exigencia para acceder o para mantener un contrato de trabajo de cualquier requisito inherente a la pertenencia de género, ¿no? Menciona, como dije, el derecho a percibir igual remuneración por igual tarea o función, lo que refiere como al derecho a recibir igual remuneración por trabajo de igual valor en los términos que lo trabaja la OIT. También habla del hostigamiento psicológico, como dije anteriormente, y a su vez establece 2 cuestiones que para mí son muy importantes, que tienen que ver con la necesidad, o diríamos la obligación de que en oportunidad de celebrarse o modificarse una norma convencional, en el marco de la negociación colectiva del trabajo, las partes contratantes tomen en consideración los principios protectorios por razón de género
que se presentan en la normativa, ¿no? Cuán importante sería tener en cuenta esto, que los convenios de trabajo, los convenios colectivos de trabajo, introduzcan cláusulas para combatir estos sesgos de género, estas conductas discriminatorias, para poder caminar hacia una igualdad real de oportunidades en el trabajo, ¿no? Y establece algo muy importante en los principios rectores de actuación, en el cuarto párrafo del artículo 6, inciso C, del decreto, la carga en materia de prueba, que tanto se cuestiona este tema y se habla, disponiendo que en los supuestos de denuncia por discriminación por razón de género, resultarán aplicables los principios generales receptados en el convenio 111 de OIT, relativo a discriminación en materia de empleo y ocupación, y lo expuesto por la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT. A su vez, si pensamos en las formas que puede tener la violencia de género, sabemos que puede tomar muchas formas. Se mencionaba la violencia directa, la violencia indirecta, la violencia doméstica también puede tener un impacto desproporcionado en los lugares de trabajo. Sabemos que la violencia laboral es una forma de discriminación que se puede manifestar en el acceso al empleo durante el desarrollo de la relación laboral o al momento de la extinción del vínculo laboral, y se puede, bueno, manifestar a través de conductas discriminatorias en función también de lo que llamamos el techo de cristal, esta idea de barreras invisibles para ascender en los puestos de decisión. No hay un impedimento expreso, pero sí hay otros obstáculos que permiten comprender la ruta crítica que muchas veces tienen las mujeres al momento de desarrollar su vida laboral, ¿no? Por eso es que los lugares de trabajo tienen que tener en cuenta estas cuestiones, estos sesgos de género que están presentes. Y como dije antes, a nivel provincial hay alguna normativa de violencia laboral. Entiendo que está la ley 13.168 en provincia de Buenos Aires, en Cava está la ley 1.225, hay algunas leyes en la provincia de Santa Fe, en Entre Ríos, Neuquén, en Chubut, en Mendoza fue la última que se incorporó, creo que fue fines de 2019, o bueno, ya estoy confundida, si fue 2020. Y también hay alguna normativa, y les sonará en el ámbito público, por ejemplo, respecto del reconocimiento de licencias por violencia de género, que no necesariamente son por violencia laboral, ¿no? Pero bueno, entrando en la parte que tiene que ver con el convenio y la estrellita de la jornada, por decir de algún modo, el convenio 190 y la recomendación 206 vienen a modificar este prisma de análisis o a cambiar el paradigma sobre el cual venimos trabajando o se viene estudiando el concepto de violencia laboral. Para ir un poquito hacia atrás, comentaré que en el 2016 los participantes que estaban en la famosa reunión de expertos sobre violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo recordaban la Declaración de Filadelfia, ¿no? Y pensando en los alcances que iba a tener la conferencia del centenario de la OIT, que era en el 2019, propusieron el tratamiento del tema. No me voy a detener en esto, pero los expertos hacían hincapié en cuestiones como que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo son inaceptables, decían, e indiscutiblemente incompatibles con el trabajo decente, por lo cual había que remediarlos, hay que remediarlos. En sus alocuciones, por ejemplo, decían que se trata de una cuestión de derechos humanos, que afecta a las relaciones en el lugar de trabajo, el compromiso de las personas que trabajan, la salud, la productividad, la calidad de los servicios públicos y privados y la reputación de las empresas, que tiene repercusión en la participación en el mercado de trabajo, como veníamos diciendo, y a su vez porque particularmente puede impedir que las mujeres se incorporen en el mercado de trabajo, ¿no? Especialmente en sectores y trabajos donde están masculinizados o dominados por los hombres, y a su vez a veces dificulta que permanezcan si logran ingresar, ¿no? Entonces se decía también que la violencia puede socavar la toma democrática de decisiones y el Estado de Derecho. Los expertos de la OIT estaban de acuerdo en que la cuestión de violencia debía someterse a consideración de una manera urgente. Se elaboraron instrumentos, borradores,
si bien la OIT viene trabajando desde finales de los años 90 sobre la violencia y el acoso en numerosos estudios e informes y en el desarrollo de políticas para implementar programas y publicaciones, obviamente, para trabajar o para incidir en el tema, ¿no? Pero, bueno, en la reunión del número 325 se decidió que esto se iba a tratar en los puntos del día de la conferencia que se reúne en los meses de junio en Ginebra de 2018 y 2019, este punto sobre violencia y acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo, ¿no? Esta decisión se tomó tras una inmensa campaña por parte del movimiento sindical internacional. Vemos la importancia que tiene el movimiento sindical que trabaja este tema, que traccionó fuertemente y recibió el apoyo unánime del grupo de trabajadores del Consejo de Administración de la OIT y un gran número de representantes de los gobiernos, ¿no?, que hicieron importancia en abordar este tema. En el proceso de elaboración de los instrumentos que se redactaron, hubo consultas a los gobiernos, así como a las organizaciones de empleadores y trabajadores, con cuestionarios muy amplios para conocer esta idea de cuál era la situación mundial, el estado de la legislación laboral en cada país y si había una idea de trabajar en convenio o recomendación ambos o ninguno. Pero a su vez había que tener en cuenta que en el contexto en el cual surgió, en los últimos años se multiplicaron las denuncias públicas de distintas situaciones de hostigamiento, acoso, violencia, y en el marco de un vínculo laboral, sufridas por mujeres que tomaron conciencia de que esto era algo que ya no se podía tolerar, empezaron a hablar a la luz del tratamiento de la violencia contra las mujeres que se viene dando en todo el mundo. Recordemos que tenemos la Convención de Belén do Pará del año 94. Entonces, como las mujeres, el movimiento de mujeres, los movimientos feministas vienen traccionando este tema desde hace ya muchos años. Impulsadas a la luz de muchos de estos movimientos, dotaron de fuerza a muchas mujeres que no se reconocían como víctimas de una situación de violencia, porque no es fácil reconocerse en este lugar, o mujeres que no tenían la fuerza para animarse a hablar. Pero comenzaron a circular relatos de estas situaciones que habían vivido y algunas se pusieron en evidencia, por ejemplo, mediante algún hashtag en las redes sociales. Podrán recordar el Me Too, que en español era Yo También, ¿no?, que en otros locales, en otros idiomas tuvo otras alternativas locales, como este movimiento iniciado en forma viral con este hashtag en octubre del 2017 para denunciar la agresión que habían sufrido sexual y de acoso sexual por parte del productor estadounidense Harvey Weinstein. Muchas mujeres, claramente, y esto sirvió para que muchas mujeres, miles de mujeres, contaran sus experiencias. Esto lo que hizo fue visibilizar la situación, se hizo, como decimos, visible lo invisible o lo que estaba en estas estructuras por debajo, y también se puso en evidencia la necesidad de revisar los recursos existentes a la hora de dar respuesta, es decir, a la hora de hacer frente, a la hora de responder a estas denuncias, y así como qué hacer con las víctimas, qué respuesta darles, y pensar estrategias para desnaturalizar estas prácticas de todos los ambientes, de los cuales claramente se puso en evidencia que el mundo de trabajo no era ajeno a estas prácticas violentas. Entonces, para el momento en que la OIT celebraba los 100 años en materia de justicia social, de cumplimiento, de ampliación de derechos, era muy importante velar, como se decía, por un futuro del trabajo enfocado en las personas, donde la violencia y el acoso ya no se aceptasen ni se tolerasen. Este proceso de discusión fue multilateral, tripartito, con la intervención de todos los actores que forman parte del mundo del trabajo, todos los interlocutores sociales, con grupos de empleadores, grupos de trabajadores y los delegados miembros de los estados, con estas reuniones plenarias y las reuniones individuales que iban, bueno, alzando la voz y corrigiendo las propuestas de enmiendas que había en la discusión del convenio y la recomendación, con las pautas claramente que tiene la OIT para elaborar estos instrumentos, pero todas las decisiones se fueron tomando en base a criterios de consensos. Hubo una sola votación, pero no es momento de poder detenernos en eso, respecto de los puntos que forman parte del convenio y la recomendación.
que después, una vez que fueron aprobados en la comisión normativa que trabajaba estos borradores, tenían que ser aprobados, y ahí sí, con votación, la votación final que se celebró el 21 de junio del 2019 en el famoso Salón de las Banderas, que habrán visto esas fotos y esos videos tan lindos que yo muchas veces comparto. Y muchas personas, no yo, claramente. En esta conferencia, en este momento, el 21 de junio del 2019, fue donde se sometió a la aprobación final para que la conferencia apruebe lo que se había trabajado en la comisión normativa. Estas votaciones, que se hicieron en forma separada, se votó primero convenio, que se adoptó por 439 votos a favor, 7 en contra y 30 abstenciones, y luego la recomendación que tuvo, que siempre claramente es complementaria, se aprobó con 397 votos a favor, 12 en contra y 44 abstenciones. ¿Qué reconoce el convenio 190 sobre violencia y acoso? Aprueba lo que decíamos antes que ya existía para las mujeres, el reconocimiento del derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género, y que estos actos pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos, son una amenaza para la igualdad de oportunidades e incompatibles con el trabajo decente. Se reconoce y se habla mucho de esta cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad del ser humano, y que la violencia y el acoso son estos comportamientos inadmisibles que afectan la salud psicológica, sexual y sexual de las personas. Su dignidad siempre está entre estos ejes, dignidad y afectación a la igualdad, así como la de su entorno familiar y sus familias. Pero también menciona que se afecta de una manera desproporcionada a mujeres y niñas. Se acoge favorablemente una definición amplia de violencia y acoso, por eso es que yo decía antes no detenernos en las antiguas definiciones que había, que todavía se ven, inclusive se ven en algunos fallos judiciales, estas ideas, sino que hoy se habla de una definición más amplia y abarcativa de comportamientos como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, vean la amplitud, o de amenazas a tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten de manera puntual o recurrente. O sea, ya no interesa acá la forma reiterada, la continuación, la prolongación en el tiempo, puede ser un solo acto, y que tenga por objeto, sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, ¿no? Y este término incluye la violencia y el acoso de género. Acá vemos cómo volvemos a la idea del impacto en la subjetividad de la persona, porque ya no se exige la intención de dañar ni el daño causado, sino que cause o pueda causar. Y acá es importante evaluarlo en cada contexto, qué impacto tuvo sobre la persona destinataria o la persona que lo sufrió, mejor dicho, este acto o comportamiento inaceptable. A su vez se habla de un conjunto, ¿no? Como la idea de reconocer la violencia y el acoso como que están interrelacionados, y a veces es difícil diferenciarlos. Había discusiones y había planteos, sobre todo por grupos de empleadores, que querían diferenciar los conceptos de violencia y acoso. Todavía a nivel nacional se escuchan algunas voces que plantean eso para el momento de elaborar nuestra normativa. Por suerte, y entendemos que no va a salir así, no sería propicio separar estos conceptos, porque no es necesario, y sabemos que cuanto más restringimos las definiciones, más les quitamos el alcance. Y acá la idea era que pudieran ingresar la mayor cantidad de comportamientos inaceptables posibles, inclusive aquellos que hoy no conocemos y que con el tiempo formaran parte de aquellas prácticas que se quieren combatir, ¿no? Entonces, cuando se habla de esta noción de conjunto de violencia y acoso, es bastante amplia como para incluir la violencia y el acoso en sus múltiples y diversas formas. Por ejemplo, abusos, agresiones físicas claramente, violencia sexual, agresiones verbales, maltrato modal, asedio, hostigamiento, acecho, amenazas, sin correr el riesgo de excluir ningún tipo de comportamiento en particular. Y esta idea de prácticas, además de los comportamientos, reconoce eso que tiene que ver con las características estructurales de una organización o aquellas condiciones organizativas de un trabajo que pueden tener esta idea de una práctica violenta, ¿no? El hecho de si un comportamiento o una práctica resultan ser inaceptables deberá determinarse
haciendo referencia a esto, al impacto específico, incluyendo las repercusiones económicas sobre la persona que lo sufre, claramente. Esta definición además permite incluir otras formas de violencia y acoso que se pueden dar y que hoy quizás no podemos identificar o no podemos nombrar de algún modo, ¿no? Y a su vez la violencia de género se apoya en estas definiciones que ya habían instrumentos existentes, esta idea de violencia y acoso por razón de género, que son aquellas que van dirigidos contra las personas en razón de su sexo o género o afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado e incluyen el acoso sexual. También se recoge una definición amplia de trabajador o trabajadora para asegurar un enfoque inclusivo que contenga a las personas que están en distintas situaciones, por eso se habla de relaciones laborales o de vínculos laborales, y no de contrato de trabajo puramente, entendiendo a las personas que buscan empleo, a los pasantes que muchas veces sufren situaciones de acoso, de asedio o de acoso sexual al momento de ingresar a un lugar de trabajo o de querer ingresar, pasantes, aprendices, voluntarias y otras formas análogas, que son personas que corren grandes riesgos de sufrir acoso y violencia, ¿no? Y que a veces quedan al margen de la legislación en la idea que veníamos trabajando. A su vez hay una amplia cobertura respecto de lo que es el mundo del trabajo, si bien hay alguna definición taxativamente o enuncia algunos lugares donde se paga el alojamiento, los trayectos, pero la idea es que se pueda tener en cuenta todo aquello que pueda entrar dentro de lo que se conoce como mundo del trabajo, esta idea que se separa del lugar de trabajo como el lugar donde el empleador ejerce su poder de control. Se habló de que va más allá del poder de control el tener que hacer algo cuando se dan situaciones de violencia o evitar que se sigan perpetuando, ¿no es cierto? Y pensemos, por ejemplo, qué pasa con las personas que están en la economía informal, que también el convenio recepta el trabajo formal e informal, público o privado, o las personas, por ejemplo, que están trabajando desde el hogar, las personas que están cuidando en domicilio, las personas que están trabajando en forma remota, como está sucediendo tanto en contexto de pandemia, ¿no? Y están en espacios privados donde se podría decir que estarían fuera de la esfera de control del empleador, pero esto es mundo del trabajo. Hay un enfoque centrado en la salud y seguridad en el trabajo respecto de tomar medidas para prevenir la violencia y el acoso en cualquier circunstancia, esté o no comprendida dentro de, como decíamos, la esfera de influencia del empleador, ¿no? A pesar de no estar siempre dentro de esta esfera de influencia del empleador, hay medidas que se pueden tomar y que deben adoptar los empleadores para reducir al riesgo mínimo la violencia y el acoso, ¿no? Por ejemplo, en los desplazamientos, en los viajes de trabajo, en los eventos, en las cuestiones de formación o capacitación, en los eventos sociales vinculados al trabajo también. Bueno, como dije, se menciona el alojamiento proporcionado por el empleador. Se reconoce claramente también, como dije antes, el fenómeno en aumento del ciberacoso por este uso claramente indebido de la tecnología. Era importante que el convenio abarcara, en la idea, ¿no?, de quienes estaban trabajando esto, un amplio espectro en esta gama de personas que participan del mundo del trabajo, incluidos empleados, trabajadores, personas en busca de empleo, directivos y supervisores también que lo pueden sufrir, como dije, dentro de los ámbitos formal e informal, público y privado. Y acá me detengo en esto que no se trata de atribuir responsabilidades respecto de una situación de acoso o violencia o comportamiento incompatible con el trabajo decente, sino que se adopta como ámbito de aplicación esta idea del mundo del trabajo como aquellos entornos dentro de los cuales están vinculados con el trabajo o derivan del trabajo y en los cuales cabe esperar razonablemente, aquello razonable que se puede hacer dentro de las medidas de prevención y reparación frente a la violencia y el acoso, ¿no? También se incluye la idea de violencia y acoso que pueden ser perpetrados por terceros. Respecto también se habla de la violencia doméstica, con esta idea de mitigar el impacto que la violencia doméstica puede tener en el lugar de trabajo, es decir, reconocer los efectos que se pueden dar en el lugar de trabajo y
y la recomendación trae muchas más ideas respecto de qué se puede hacer en este sentido, ¿no? Se reconoce esta necesidad de adoptar una legislación y política que garanticen el derecho igual a la igualdad y a la no discriminación, estos ejes respecto de los cuales gira todo el convenio y la recomendación, y se establece a su vez la necesidad de adoptar una protección especial para los grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad que están expuestos de forma desproporcionada a la violencia y el acoso, ¿no? Dentro de las medidas de prevención se requiere que los gobiernos identifiquen, consultando con los interlocutores sociales que mencionaba antes, aquellas ocupaciones y modalidades de trabajo donde las personas que trabajan están más expuestas a la violencia y el acoso, teniendo en cuenta estos riesgos psicosociales que se pueden derivar para brindar una protección efectiva mayor, ¿no? Se habla también de mecanismos de solución de conflictos seguros, equitativos y eficaces, incluyendo vías de acceso, vías de recurso y reparación apropiadas, acceso a vías de recurso y reparación apropiadas, para combatir la violencia y el acoso. También se habla de el acceso a mecanismos de solución de conflictos, vías y recursos especializados en violencia de género, la posibilidad de establecerse que por medio de la legislación, obviamente, ¿no? Por vías de la legislación, la posibilidad de alejarse momentáneamente del lugar de trabajo la persona sin sufrir represalias. Y a su vez la recomendación 206, que en 23 artículos que complementan y que aconsejo leerla como esta mirada que nos ayuda a entender muchas cuestiones que quizás no se pudieron volcar en el convenio, fueron a la recomendación, contiene mayores especificaciones respecto de algunas medidas que se pueden incluir en la legislación y en la práctica nacional, ¿no? Por ejemplo, habla de el derecho a percibir una indemnización, la readmisión de la persona que trabaja, la tramitación diligente y eficiente de los casos, con tribunales especializados en género, y menciona la inversión de la carga de la prueba en procedimientos distintos de los penales, por ejemplo, así como la inclusión de licencias para las víctimas de violencia de género. Y bueno, creo que para ir terminando y respetar el tiempo, o si quisieran hacer algunas preguntas, creo que en función de lo que pude desarrollar en este tiempo, en este ratito, podemos observar o sabemos que hay una carencia normativa respecto de la protección laboral de las personas que trabajan especialmente en el ámbito privado, y se está trabajando en función de elaborar esta ley nacional en este tiempo de vigencia que tiene el convenio 190, desde que fue ratificado hasta que nuestro país implemente efectivamente la normativa que se supone que tiene que elaborar, pero en función con el nuevo enfoque que hoy nos trae el convenio 190 y a la luz del bloque constitucional federal que nos dota de herramientas para utilizar todo el sistema internacional de los derechos humanos, específicamente el derecho internacional de las mujeres a una vida libre de violencias, es importante evaluar y unificar estas definiciones de violencia o acoso que mencionaba antes para adecuarlas a esta nueva noción, este nuevo paradigma que trae el convenio 190 como afectación a la dignidad de las personas que trabajan, ¿no? Es una manera mucho más amplia, donde tiene todo el tiempo el eje en la dignidad de las personas. Porque la legislación que desarrollemos no solo es imprescindible para poder establecer ciertos consensos y las sanciones correspondientes, sino a su vez para trabajar en las políticas públicas que haya que implementar, porque el Estado tiene la obligación de cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos en toda la esfera de sus funciones, y fomentar a su vez los programas y las medidas de índole cultural y educacional para la promoción y protección efectiva de estos derechos. Yo termino generalmente contando que a lo largo de las extensas e intensas jornadas que pude presenciar en el procedimiento de doble discusión del convenio 190, se expresó la necesidad de la comunidad internacional de legislar sobre violencia y acoso en el trabajo, se habló de cuestiones culturales,
y religiosas, por las cuales algunos países no podían aceptar una lista de protección especial para grupos vulnerables. Había quienes no querían establecer una protección específica al colectivo LGTBIQ, alegando cuestiones de índole cultural, pero se alzaron voces respecto también de algunos grupos de empleadores, específicamente el peligro de fomentar la judicialización, cuando este no es el enfoque ni el eje que trae el convenio. Pero a mí lo que más me convenció de la importancia que puede traer esta herramienta, esta llave que nos trae el convenio y la recomendación, es la voz de la representante del grupo de trabajadores y trabajadoras al señalar que nadie debería tener que elegir entre su derecho al trabajo y su derecho a vivir con dignidad. Y quienes trabajan en el Poder Judicial seguramente habrán visto en numerosas situaciones en las cuales la única respuesta es alejarse del lugar de trabajo. Y ahí, bueno, dejamos a la situación que sufrió violencia en una nueva violencia, ¿no? Que es padecer la falta de sustento económico. Y si hablamos de mujeres y otras identidades, este impacto es peor. Entonces creo que, también recuerdo que en la comisión normativa, al momento de aprobarse estos instrumentos que después se votaron, hubo aplausos, hubo lágrimas en la sala cuando no es permitido, hubo cantos, hubo bailes que creo que demuestran cómo estos instrumentos internacionales vienen a cambiar la vida de las personas, porque prevenir, sancionar y erradicar la violencia es una obligación jurídica, es una obligación de derechos humanos que requiere medidas legislativas, políticas e institucionales, y establecer una vida libre de violencias es esta garantía para que los derechos humanos puedan ser ejercitados plenamente y libremente. Así que bueno, cumplo con el fin de mi presentación o mi exposición, por si, no sé si quieren continuar o hacer alguna intervención, pregunta, comentario, estoy por acá. Hola, doctora. ¿Cómo le va? Nada, no me dieron la palabra, pero me intervine igual. Agradecerle, estuvo muy interesante. Yo estoy haciendo un trabajo sobre una discriminación laboral por un tema de techo de cristal, y a veces se me complica, es una tesis de maestría, y a veces se me complica uno de los puntos, que es el tema de, yo lo había notado acá, como relacionarlo con capaz la tutela judicial efectiva. Es un techo de cristal, es una trabajadora que en su momento no la ascendieron por tener un hijo. No es un caso real, ¿no? Es un caso de estudio. La ascendieron al hombre y mail y le llegó a la casilla de ella. Hay un caso de discriminación, ya lo sé, está la indemnización, está moral de 13 sueldos, pero a veces me cuesta relacionarlo quizás, o quizás necesitaría alguna teoría sobre lo que, con la tutela judicial efectiva, o con un tema religioso, o con un tema, quizás me falte teoría sobre eso. Y quería saber si usted tiene alguna teoría como para yo poder seguir perfeccionándome sobre ese tema. Gracias. Gracias, Adriana, ¿no? Mira, sí, a mí me parece que tenés sustento claro en el material que podés encontrar ahí, tenés en CEDAW y Belén do Pará, que hablan de remover estereotipos y patrones socioculturales como una obligación del Estado. Y esto lo relaciono también con el artículo 75, parágrafo 23 o 22, siempre me los confundo, de la Constitución Nacional, que habla
en esto de los lineamientos hacia la igualdad de género, la obligación que tenemos de fomentar las medidas de acción positiva para, si se quiere, elevar a aquellas personas que están dentro de los grupos vulnerables, vulnerabilizados, como quieras llamarlos. Entonces me parece que por ese lado sí podés encontrar claramente material. Tenés, por ejemplo, no sé si conoces el fallo Borda, que tiene que ver con el acceso de las personas, mujeres que querían acceder como choferas de colectivo, y bueno, tiene que ver también con, en los considerandos creo que se menciona esta idea de desigualdad estructural y tomaron, por ejemplo, los datos respecto de cuántas mujeres había manejando y lo tomaron como un dato claramente. Entonces, ahí te aliento a revisar datos respecto de la actividad sobre la cual estés trabajando, porque los datos generalmente nos muestran la base sobre la cual algo hay que hacer para corregir esa situación. Es decir, no se trata de ver solamente que no hay mujeres, sino de revisar por qué no acceden y cuáles son las barreras que se dan en el acceso. A veces son hasta epistemológicas, a veces tienen que ver con una cuestión de un entendimiento de que las personas consideran que no pueden acceder, no son visibles. Entonces quizás por ahí podés encontrar algo. Pero después si querés, dejo mi correo, escribime y te puedo mandar algo sobre estos instrumentos que estoy mencionando. Estela Núñez, tenés la palabra, por favor. No sé si están hablando, no la escucho. Ah. Hola, ¿sí? ¿Se me escucha? Hola. Ahora sí, ahora sí. Me activo otra vez el audio. Ahí está. Ahora sí. Se me había desactivado de nuevo, perdón. Mi pregunta es, el acoso dentro del área, dentro del trabajo, se entiende que puede ser piramidal y lateral, pero la pregunta es, ¿se entiende como acoso solo ascendente o de manera descendente también? No, mira, en principio cuando se hablaba del acoso sexual, idealmente se trabaja sobre la idea de esta relación desigual de poder, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las acepciones del acoso sexual tiene que ver con que la persona que incurre en este asedio sexual lo hace sobre otra persona con la intención de conseguir algo, pero porque le puede dar algo a cambio. Era lo que se llamaba el quid pro quo, esta forma del acoso sexual que era como un chantaje, era yo te pido a cambio de algo. Por eso es que se planteaba esta idea de acoso sexual dentro de la relación desigual jerárquica. Pero sabemos que muchas veces también puede haber situaciones de acoso sexual que quizás tienen otra connotación, por una cuestión de género, pero aquí no es esta idea de yo te propongo algo a cambio de algo, pero y de todos modos se puede dar alguna situación de acoso sexual entre pares, ¿no es cierto? Correcto, perfecto. Muchísimas gracias, doctora. No, de nada. Diego Fanjul también pidió la palabra. Buenas tardes. Quería hacer dos preguntas. Una es sobre, atento a la dificultad de probar el acoso, ¿qué trabajo hay sobre la solución alternativa? Y en relación a eso, ¿qué trabajo hay sobre la evaluación de los riesgos? Gracias. Gracias, Diego. A ver, sí, no me quedó claro si hablas de solución alternativa como mecanismo alternativo de solución de conflictos o en relación con la prueba. Solución alternativa de conflictos. Ah, bien. Acá me hubiera gustado traer un artículo que todavía no está publicado, por eso no lo puedo compartir, que lo hizo nuestro colega, ahí la veo a la doctora Slavin, César Arese, sobre lo que hoy deberíamos empezar a trabajar. Uno de los puntos tiene que ver con esta idea de conciliación en materia de violencias, porque
En materia de violencia contra las mujeres se viene trabajando mucho este tema. Ya MESECVI, por ejemplo, tiene informes donde relata que está desaconsejada la mediación y la conciliación por esta idea que son derechos personalísimos sobre los cuales no se puede transar, básicamente. Ahora, ¿qué pasa con que hoy, por ejemplo, si iniciamos una acción, ya obvio con una relación laboral finalizada, ¿no? Concluida, finiquitada, y planteamos, como alguien mencionaba, estos 12 meses por por despido discriminatorio, si lo hacemos en el ámbito de Cava, por ejemplo, tenemos que pasar por el SECLO. Y si mencionamos, aún cuando mencionamos la ley 26485 como formando parte del derecho que sustenta nuestra acción, hay que pasar por el SECLO y someter a la persona a una conciliación laboral. Si yo pienso que no debería hacerse, yo creo que, y de hecho estamos pensando en hacer algún planteo para dejar librada a la persona a la decisión de si quiere pasar o no. Porque sí también sabemos que en algunas cuestiones de violencia laboral, donde hay muchas veces inequidades salariales, se produce el distracto laboral, porque es la única salida, porque no queda otra, o de forma directa o indirecta. Y hay veces que la persona sí quiere negociar de algún modo y sí quizás un número le puede traer alguna reparación. Pero hay que tener cuidado con que no es la misma forma de entablar, como por eso digo, esta idea que trae el convenio, mecanismos de solución de conflictos. Es otra idea, no es la idea pura y lisa de una conciliación. Entonces creo que en ese sentido hay que avanzar hacia espacios para poder trabajar los conflictos que tienen que ver con violencia laboral y específicamente si es violencia de género, porque tienen un tratamiento diferenciado. Y respecto de, creo que dijiste algo de la prueba, hoy no daba el tema y da para un montón trabajar este tema de si Pelicori, si Fontana, cómo trabajar el tema de si son indicios, carga dinámica, que establece el convenio, es esta idea de invertir la carga probatoria, pero tiene que estar contemplada en la legislación, ¿no? Obviamente, es lo que propone como solución. Hoy de por sí no se invierte. En nuestro país sabemos que por la jurisprudencia de la Corte se estableció esta idea de las de indicios, ¿no? Esta idea de aportar indicios suficientes como para que el juzgador o la juzgadora pueda revertir y poner en cabeza de la persona supuestamente acusada de la agresión, la persona o la organización, indicar que esto no se debió a una cuestión de violencia o discriminación, ¿no? Es algo sobre lo cual hay mucho para trabajar, estos famosos estándares en materia de violencias que todavía no quedan del todo claros, pero sobre los cuales es importante trabajar mucho. No sé si había algo más en la pregunta de Diego. Sí, sobre evaluación de riesgos psicosociales, y también algún parámetro, o algún material, perdón. Sí, perfecto. Eso es sumamente importante. La OIT, por ejemplo, en los informes, estos informes blancos que trabaja en la elaboración de los borradores de la conferencia, aporta algunos datos, algunas ideas que andan de la mano de, yo si los encuentro te los voy a enviar después, no son las normas IRAM, sino que tienen otro nombre, aquellas que tienen que ver con salud y seguridad en el trabajo. Entonces, hay poco material en este sentido, pero se está empezando a trabajar en la idea de elaborar indicadores, elaborar formas de medir el impacto que tiene la violencia en el trabajo, a modo de elaborar o trabajar sobre esta idea del impacto psicofísico que puede tener sobre las personas. Y en nuestro país vamos a tener que trabajar mucho sobre eso porque el convenio 190 también va a tener un impacto sobre la ley de riesgos del trabajo. Hoy tenemos fallos que están tomando, por ahí incipientemente, pero va cada vez más, la idea de la violencia laboral como un riesgo en el trabajo. Y esto tiene un impacto, tiene una consecuencia y tiene una tarifa probablemente también. Entonces hay que trabajar mucho sobre esto. A nivel nacional yo realmente no conozco, sé que hay algunas ideas en la OIT, pero tiene que ver más con estas normas de seguridad y salud en el trabajo. Creo que son las ISS que trabajan allá.
Gracias. Bueno, por lo pronto no hay más preguntas, Fabiana. Ahí copié tu mail en el chat para la doctora Adriana Cuccione, que habías prometido y lo estaba pidiendo. Cualquier persona que quiera contactar a la doctora con alguna consulta, la doctora les va a remitir el material que necesiten. No sé, Camilo, si querés cerrar vos la reunión, simplemente leerte que en el chat todas las felicitaciones, excelente jornada, muy clara tus conceptos, todo lo que vienen diciendo. Bueno, muchas gracias Karina por la invitación y a quienes se quedaron unos minutitos más para terminar. Traté de apurar, no podía ni meter fallos ni meter mucho más material porque no daba el tiempo, pero bueno, quedo a disposición y un gusto estar acá y ver algunas caras conocidas por ahí. Y quedamos en contacto por si puedo mandarles algo, precisan, ahí queda mi correo sin problemas. Bien, muy bien. Muchas gracias, Fabiana, Karina también, representando a la JB, y desde ya a todos y todas quienes se han unido a nosotros en esta charla esta tarde. Les recordamos que en el canal de YouTube del Instituto van a poder encontrar el video de esta actividad, como así también de todas las otras actividades de capacitación. Así que bueno, agradecerles a todos y a todas nuevamente y será hasta la próxima. Que tengan una buena tarde. Chao, buenas tardes. Gracias.